tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya estamos listos. Vamos a hablar acerca de la educación, ya saben, en este espacio. Pero el día de hoy vamos a hablar de, al menos a mí me encanta este tema, porque a través de esto puedo comprender muchas cuestiones que tienen que ver con la parte de ser docente. Y estamos hablando de lo que es el periodo del Estado mexicano, del año de 1917 a lo que es 1934. En esta presentación de hoy hablaré sobre este tema de lo que ha pasado durante toda esta etapa muy importante en lo que es la historia de México, ya que después de lo que fue la Revolución Mexicana, el país buscó reorganizarse de manera política, de manera económica, de manera social, pero también de forma educativa. En este periodo, la educación se convirtió en una herramienta muy fundamental para construir una nueva nación, formar ciudadanos y disminuir lo que son las desigualdades sociales. Durante estos años surgieron importantes transformaciones educativas, como la creación de la Secretaría de Educación Pública, lo que son las misiones culturales, lo que es la educación rural, ¿sí? Y la educación técnica. Así que si quieres conocer un poquito más, acompáñame, vamos a aprender juntos. Y bueno, vamos a comentar primero que la Revolución Mexicana, como sabemos, se dio en el periodo de 1910 con un movimiento que fue organizado, ¿verdad?, para terminar con esta dictadura de don Porfirio Díaz. Durante el periodo del porfiriato existieron grandes desigualdades sociales, pobreza en el campo y falta de oportunidades educativas para gran parte de lo que era la población. La revolución buscaba una justicia social, el reparto agrario, democracia y mejores condiciones de vida para campesinos y obreros. Y sin embargo, además de los cambios políticos, también surgió lo que es la necesidad de transformar la parte de la educación y ya que la mayoría de la población en ese tiempo era analfabeta y vivía en condiciones de lo que era marginación. Los revolucionarios consideraban que la educación debía llegar a todos los mexicanos y convertirse en lo que era un instrumento para construir identidad nacional y fortalecer el Estado mexicano. Después de varios años de conflicto armado, don Venustiano Carranza convocó a lo que era el Congreso Constituyente en el año de 1916 en la ciudad de Querétaro. Y el objetivo de esta reunión era redactar una nueva constitución que respondiera a las demandas sociales de la Revolución Mexicana. En este congreso participaron diputados con ideas liberales y revolucionarias que discutieron temas relacionados con derechos laborales, con lo de la propiedad de la tierra y el tema de la educación. Uno de los aspectos más importantes fue el debate sobre el papel del Estado. Precisamente en educación se buscaba limitar la influencia de la Iglesia y establecer una educación controlada por el gobierno y que fuera gratuita y accesible para todos. Es aquí donde la Constitución de 1917 representó un gran avance social para México y fue considerada una de las más avanzadas de su tiempo. El artículo 3 constitucional estableció que la educación impartida por el Estado debía de ser laica, gratuita y, ya sabemos, obligatoria. La educación laica significaba que debía mantenerse separada de cualquier doctrina religiosa. Esto fue importante porque durante muchos años la Iglesia había tenido gran influencia en la enseñanza. También se estableció que la educación debía contribuir al desarrollo armónico de todas las personas y fomentar el amor a la patria, la solidaridad y la justicia social. El artículo 3 se convirtió en lo que es la base del sistema educativo mexicano y permitió que el Estado asumiera la responsabilidad de educar a lo que era toda la población. Durante el periodo de don Álvaro Obregón se impulsó un importante proyecto educativo nacional y escuchen bien, en el año de 1921 se creó lo que es la Secretaría de Educación Pública, hoy conocida como la SEP. Don José Vasconcelos, la verdad, fue un personaje muy importante. Este señor fue nombrado primer secretario de Educación Pública y tuvo una visión muy amplia sobre lo que es la educación. Él consideraba que la enseñanza debía llegar a todos los rincones del país, especialmente a zonas rurales y marginadas, donde hoy trabajamos muchos, ¿verdad? La SEP organizó campañas de alfabetización, creó bibliotecas, publicó libros y promovió actividades culturales y artísticas. La creación de esta institución permitió centralizar y organizar el sistema educativo mexicano, fortaleciendo la presencia del Estado en la educación. Uno de los proyectos más importantes impulsados por este señor José Vasconcelos fueron las misiones culturales. ¿Y qué eran las misiones culturales? Estas consistían en grupos de maestros y especialistas que viajaban a comunidades rurales para enseñar, fíjense, no solo lectura y escritura, sino también lo que era higiene, agricultura, oficios y actividades culturales.
El objetivo de estas misiones culturales era mejorar las condiciones de vida de las comunidades y acercar a la educación a sectores que históricamente pues habían sido excluidos. Vasconcelos consideraba que la educación debía de ser integral y contribuir al desarrollo cultural de lo que era el país. Por eso también él impulsó el muralismo mexicano, apoyando a artistas, ¿saben cuáles? Como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Las misiones culturales ayudaron a reducir el analfabetismo y fortalecieron lo que fue la identidad nacional. La escuela rural, oigan bien, aquí surge la parte de la escuela rural y creo que a muchos de nosotros nos interesa esta parte. Dice: la escuela rural fue uno de los principales proyectos educativos del México postrevolucionario. Su propósito era llevar educación a las comunidades campesinas e indígenas donde existía mayor pobreza y rezago educativo. Estas escuelas no solo enseñaban contenidos académicos, sino también actividades relacionadas, ya decíamos anteriormente, con la agricultura, la salud, la higiene y el trabajo comunitario. Los maestros rurales tuvieron un papel muy importante porque además de enseñar, actuaban como promotores sociales y líderes comunitarios. La escuela rural buscaba transformar las condiciones de vida del campo mexicano y fortalecer lo que era la integridad nacional. Durante este periodo de 1924 a 1934 surge el Maximato, que fue el periodo en el que Plutarco Elías Calles mantuvo gran influencia política en México, aun cuando ya no era presidente. Durante esta etapa continuaron las reformas educativas y se fortaleció el control del Estado sobre la educación. Y uno de los aspectos más importantes fue el impulso de la educación técnica, orientada a preparar trabajadores capacitados para el desarrollo económico e industrial del país. También seguían surgiendo conflictos entre el gobierno y la iglesia debido a las políticas anticlericales derivadas del artículo 3º constitucional. Esto era de esperar. La educación técnica buscaba, fíjense, formar obreros, técnicos y trabajadores especializados que contribuyeran al desarrollo industrial de México. El gobierno consideraba que la educación debía responder a las necesidades económicas del país y preparar a las personas para un trabajo productivo. Por ello se crearon escuelas industriales, agrícolas y técnicas que enseñaban conocimientos prácticos y científicos. Esta orientación educativa ayudó a impulsar la modernización del país y sentó las bases para futuras instituciones técnicas. Y bueno, en este periodo se sigue dando lo que es el conflicto religioso. Dice: uno de los problemas más importantes de esta época fue el conflicto entre Estado e Iglesia. El gobierno buscaba hacer cumplir las disposiciones constitucionales que limitaban la participación de la Iglesia en la educación y en la vida pública. Esto provocó fuertes tensiones que dieron origen, fíjese bien, a lo que es la Guerra Cristera del periodo de 1926 a 1929. Muchos sectores religiosos se opusieron a las políticas educativas laicas del gobierno, mientras que el Estado defendía la educación secular como parte de la construcción nacional. Este conflicto mostró las dificultades que enfrentó el Estado mexicano para consolidar su proyecto educativo y político. Durante este periodo también se fortalecieron diversas instituciones educativas y se impulsó la expansión de la enseñanza media y superior. En 1929, la Universidad Nacional obtuvo su autonomía, lo que significó que podría gobernarse a sí misma y tener libertad académica. La autonomía universitaria fue importante porque permitió proteger la libertad de pensamiento, investigación y lo que es la enseñanza. Además, representó un avance en la consolidación de la educación superior en México. Y en conclusión, podemos decir que en el periodo de 1917 a 1934 el Estado mexicano desarrolló un amplio proyecto educativo que buscó transformar al país después de lo que fue la Revolución Mexicana. La educación fue utilizada como un instrumento para construir lo que es la identidad nacional, reducir desigualdades y fortalecer la presencia del Estado. La creación de la SEP, las misiones culturales, la escuela rural y la educación técnica representaron avances importantes para la expansión educativa. Asimismo, el artículo 3º constitucional consolidó los principios de una educación laica, gratuita y obligatoria que continúan siendo fundamentales en el sistema educativo mexicano actual. Y pues este periodo marcó las bases de la política educativa moderna en México y reflejó la relación entre educación, sociedad y construcción del Estado. ¿Qué tal? Miren, esta información tan importante para nosotros como docentes, tener una idea, ¿no?, de todo lo que aconteció durante este periodo y bueno, dar respuesta a interrogantes que teníamos por ahí, ¿verdad? Bueno, y espero que les haya gustado o les haya apoyado en algo este tema, que les haya sido la información algo importante para ustedes, porque para mí lo fue bastante. Así que un besote enorme y ahí estamos aprendiendo y compartiendo a través de este medio. Bye.